Se cumplen los 40 años de la puesta en marcha de una de nuestras instituciones más emblemáticas a ojos de los ciudadanos, el Defensor del Pueblo. Celebrar este 40º aniversario nos ofrece la ocasión de subrayar la importancia de la estabilidad y continuidad de las instituciones sobre las que se vertebra nuestra vida política. Y, en particular, nos permite subrayar los logros del Defensor del Pueblo en materia de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. A lo largo de estas décadas, cada uno de los titulares de esta institución ha contribuido a aumentar su prestigio ante la ciudadanía gracias a una atención constante y eficaz a las quejas formuladas por quienes han visto sus derechos insatisfechos por parte de las administraciones. A todos ellos quiero expresarles mi más sincero reconocimiento por su compromiso y entrega en la defensa de los derechos humanos de todos los españoles y de todas las españolas. Gracias, Ángel, por querer celebrar aquí, en la sede de la representación de todos los españoles, los 40 años del Defensor del Pueblo. Tiene la palabra el Defensor del Pueblo. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta de las Cortes Generales de este Parlamento y miembros de las mesas del Congreso y del Senado, señora presidenta del Consejo de Estado, señor fiscal general del Estado, señor secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, señoras y señores defensores del pueblo autonómico, señora presidenta del Tribunal de Cuentas, que no, creía que no estaba. Mucho gusto que esté. Señoras y señores defensores del pueblo autonómicos, muchas gracias por su presencia. Señorías portavoces, diputados y senadores y miembros de la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, queridos exdefensores, defensora y familiares, doña María José Álvarez de Miranda, doña Débora Mújica, don Antonio Ruiz Jiménez, querido señor Defensor del Pueblo de República Dominicana y presidente de la FIO, señoras adjuntas del Defensor del Pueblo, personal de las Cortes Generales, personal del Defensor del Pueblo, autoridades, en definitiva, señoras y señores. Conmemoramos el 40º aniversario de la institución del Defensor del Pueblo. Conmemorar no se reduce a celebrar. Conmemorar es rememorar, un ejercicio de memoria, no solo de recuerdo. No es un retorno al pasado para hacer acopio o recopilación de lo sucedido. Se trata de retomar la fuerza de lo vivido para abrir e impulsar lo que ha de venir. Conmemorar es una memoria compartida y es importante hacerlo. Y estamos en el Congreso, lugar de la expresión de la voluntad popular, ya que con quien compartimos esa memoria es con toda la sociedad española. Gracias, señora presidenta, por su hospitalidad para con este alto comisionado, que es precisamente de las Cortes Generales, designado por ellas, ante quienes tomamos posesión y ante quienes hemos de dar cuenta. Son 40 años desde la elección del primer Defensor del Pueblo y todo tiene 21 millones de minutos más. También cada uno de nosotros, también cada una de nosotras, también cada una de nuestras instituciones. Cabe subrayar que 40 implica una significación, un simbolismo del que carece el tan reconocido número 50. El 40 es un número que representa un tiempo de plenitud, de activa espera. No creo que sea necesario insistir en su alcance como tiempo hebraico, de errancia, de fructificación, de duración del diluvio, la marcha por el desierto, 40 días y 40 noches, tiempo de gestación, tiempo de purificación, tiempo de cuarentena, tiempo que da que pensar. El 40 es un número que supone el final de un ciclo que se abre a otro tiempo. Tiempo y paciencia necesarias para resolver
y resolver o desarrollar tiempo de recreación, de transición, implica la idea de renovación, lejos de todo adanismo. De este modo, el número 40 aporta optimismo y esperanza, además de exigencia, y alienta a seguir adelante. Es una llamada al hacer. Eso pasa por inscribirse en lo que sucede, en lo que se viene haciendo, en lo que tantos han hecho. Y esa rememoración nos sitúa en diciembre del año 1982, con don Joaquín Ruiz Jiménez como primer defensor del pueblo, quien marca a la institución con una dimensión humanista y un rigor jurídico extraordinario. Y por eso conmemorar es empezar por agradecer a quienes han sido defensoras del pueblo. A don Joaquín Ruiz Jiménez, a don Álvaro Gil Robles, con quien se perfila y define aún más el alcance jurídico del defensor del pueblo y precursor de la dimensión internacional de la institución, a don Fernando Álvarez de Miranda, que consolida este alcance internacional, contribuyendo de modo decisivo al impulso de las defensorías en América Latina, a don Enrique Mújica, promotor de la estructura digital de los expedientes de la institución, quien falleció por COVID en los tiempos del confinamiento y del que no hubo ocasión de expresar oficial y públicamente el afecto y reconocimiento de esta institución, que hoy hacemos más expreso. A doña Soledad Becerril, única defensora, quien definió los marcos de transparencia de la institución incluso antes de que hubiera una ley al respecto, y que en un periodo de crisis económica habilitó nuevos procesos que permitieron mantener con eficiencia la labor de la misma. Gracias a quienes desempeñaron la labor de defensor en funciones, doña Margarita Retuerto, don Antonio Rovira, doña María Luisa Cava de Llano, que merecen especial reconocimiento por la complejidad que supone realizar esta tarea en esa condición, y singularmente a don Francisco Fernández Marugán, quien con doña Concepción Ferrer como adjunta desarrolló su labor como defensor en funciones en estos últimos años. E inmediatamente antes de que, hace 13 meses, las Cortes Generales llegaran a un acuerdo para elegir un defensor del pueblo y autorizar la designación de dos adjuntas, doña Teresa Jiménez Becerril y doña Patricia Bárcena. Hemos sido designados por las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el título primero de la Constitución. Por eso se señala que el defensor del pueblo se configura como una garantía institucional de los derechos constitucionales. Esa elección se hace para proteger y defender los derechos de los ciudadanos, derechos reconocidos en el texto constitucional, y hemos de supervisar la actividad de la Administración precisamente a tal efecto. De ahí que el defensor haya de palpitar al ritmo del corazón de la Constitución, que ya en su preámbulo proclama la voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la misma y de las leyes. Y esta es nuestra tarea fundamental, propiciar las mejores condiciones para la convivencia. Ello exige establecer la justicia, la libertad y la seguridad, que han de ir intrínsecamente unidas a fin de promover el bien común, lo que supone concretarlo en la igualdad y en la solidaridad, conforme a un orden económico y social justo, clave de la verdadera unidad. Tal vez entonces cobra un nuevo sentido lo que significa rememorar el humanismo, reescribirlo, sin nostalgia de tiempos pasados. Se trata de situar a las personas en el centro y en el horizonte de nuestras tareas, en una dimensión que no es de derechos abstractos, sino que reconoce a ciudadanas y ciudadanos como miembros activos de pleno derecho de una comunidad. Un humanismo no identificado con una simple bonomía ni con una beneficencia beatífica, sino con una determinada dimensión de la persona, sujeto de derechos y de deberes en su singularidad y diferencia. En una sociedad abierta y democrática, con un sistema institucional de pesos y contrapesos, poderes y contrapoderes, el defensor del pueblo se configura
como un órgano de relevancia constitucional, que se apega a las preocupaciones de la ciudadanía mediante sus quejas, aunque no exclusivamente, también a sus necesidades, a las que proactivamente puede de oficio salir a su encuentro, y que, como señala la ley, ha de desempeñar siempre sus funciones con autonomía y según su criterio. Cuando el nombramiento de la figura de defensor, don Joaquín, se anunció en España, se produjo tal dinámica que al tomar posesión le esperaban unas sacas de correo con más de 14.000 cartas. Desde la instauración del Defensor del Pueblo hasta el día 15 de este mes, de diciembre, la institución ha recibido cerca de 1 millón de quejas de los ciudadanos, 883.081 de ellas por escrito. A esta cifra hay que añadir los expedientes de oficio que el defensor abre por iniciativa propia en estos 40 años, 7.598. A comienzos de este siglo, el Defensor del Pueblo atendía a algo más de 6.971 ciudadanos que acudían personalmente, que escribían personalmente. Querido don Joaquín, que se dirigían al defensor por un canal que ha ido perdiendo relevancia hasta llegar a ser de 484 al final de este año 22. Y las quejas recibidas por correo electrónico se habían incrementado en 1.311% respecto de lo que había hasta entonces. A su vez, en estos 40 años, se han propuesto 8.605 recomendaciones y 11.860 sugerencias formuladas ante las administraciones públicas. Esta institución, instaurada desde el año 2010 como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ha llevado a cabo 1.167 visitas a lugares de privación de libertad en toda España. Entre las cuestiones permanentemente motivo de quejas hay que destacar las que tienen relación con la Administración de Justicia, muy especialmente debido a demoras, con la sanidad, con la seguridad social, con el empleo y el desempleo. También los problemas en los distintos niveles de la educación, los servicios públicos esenciales, la vivienda o los impuestos, igualmente los provenientes de distintos cuerpos de funcionarios. En cambio, han ido apareciendo nuevos motivos de queja, lo que la realidad social ha ido imponiendo, como los relativos a problemas con los que se encuentran personas inmigrantes en España, así como de asilo, cuando en el pasado solo había quejas, y no muy numerosas, sobre migración de españoles, o sobre la brecha digital en sus distintos aspectos. El Defensor del Pueblo se ha centrado también en la realización de estudios monográficos sobre problemáticas que preocupaban especialmente a la sociedad en su tiempo y elaborando estudios pioneros, como por ejemplo en el año 1998 el de la violencia, entonces denominada doméstica, contra las mujeres, el de las residencias públicas y privadas de la tercera edad, editado en el año 1990, la situación jurídica del enfermo mental en España en el año 1991, el informe sobre centros de protección de menores publicado en el año 2009 o en el del año 2016 sobre los derechos de las víctimas de ETA. Más recientemente, se han atendido los problemas derivados de la epidemia de COVID, desde la misma declaración del estado de alarma a la situación de las residencias de mayores. Y hoy son numerosas las quejas por dilaciones en los asuntos de homologación de los títulos universitarios o las cuestiones relativas a la concesión de la nacionalidad, así como las dificultades para citas presenciales a distintos servicios, singularmente en atención primaria sanitaria. Garantizar la convivencia democrática supone reconocer que la Constitución establece el espacio para proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones,
La creación de los comisionados parlamentarios autonómicos como instituciones de defensores del pueblo en su ámbito territorial marca el trabajo en régimen de cooperación y colaboración. Y así la unidad, una vez más, la unidad siempre se fundamenta en la confianza y en la solidaridad. Gracias por su presencia, por vuestra presencia en este acto. En definitiva, todo se sostiene en el acuerdo, en la relación mutua, en las convicciones y valores compartidos, en la lealtad, lejos de un mero debate de atribuciones y competencias. Solo se construye subrayando aquello que nos es común. Convivencia democrática y humanismo únicamente encuentran su realidad en la eficacia y en la competencia de nuestros trabajos. Y hemos de felicitar y agradecer, y lo hago, a cuantos constituyen la institución del Defensor del Pueblo, a cuantos forman parte de ella, y forman parte de ella, asimismo, quienes en estos 40 años desempeñaron en el Defensor su labor. Y gracias a la sociedad que hace valer sus derechos y cumple sus obligaciones. Tras este periodo de tiempo, España es distinta en no pocos aspectos. Basta aludir a la presencia y repercusión del papel actual de las mujeres en la sociedad. Y siempre que ha mejorado, y siempre que ha crecido, ha sido asentada en la dignidad de la persona, en los derechos inviolables que le son inherentes, en el libre desarrollo de la personalidad y en el respeto a la ley y a los derechos de los demás. La Constitución nos enseña que estos son fundamento del orden político y de la paz social, y no hemos de olvidarlo ni de descuidarlo. Así, los derechos fundamentales y los derechos constitucionales se abrazan como derechos humanos, lo que implica el reconocimiento del otro, de su diferencia y semejanza. La tarea ha de ser, por tanto, y tener un alcance internacional. Es más, los derechos fundamentales han de interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Precisamente el Defensor del Pueblo es, desde el año 2000, reconocido por Naciones Unidas como Institución Nacional de Derechos Humanos. Los tiempos son complejos. En cierto modo suelen serlo. Sin detenernos en qué causas hacen que sea así, no es infrecuente encontrar a ciudadanos un tanto aturdidos o perplejos, desconcertados ante las dificultades, incluso ante sus necesidades. Ningún ser humano es superior a otro. Este es el hecho fundamental. Si todo ser humano es digno de respeto, su dignidad no supone solo la igualdad ante la ley, sino asimismo el trabajo por la igualdad de las condiciones y posibilidades de vida. La dignidad no pertenece a un determinado estrato social o territorial, ni a la posición social de un individuo. Bien sabemos que la dignidad tiene un valor incondicionado y se relaciona con la libertad de acuerdo con criterios universales que alcancen a todos los seres humanos, quienes no son simplemente medios, sino fines en sí mismos. Se trata de empezar por escuchar. Las quejas no son meros lamentos, sino que abren el espacio para proponer a las administraciones determinadas recomendaciones y sugerencias. Sin duda, en la sociedad del bienestar se ha producido un incremento de las dotaciones, de los servicios, de las ayudas, y estamos satisfechos por ello, pero esto conlleva, a su vez, un incremento de las demandas, de las solicitudes, unido a la urgencia de la respuesta a las necesidades, que se hacen más patentes en tiempos en que la desigualdad sigue siendo un desafío fundamental y las vulnerabilidades adquieren nuevos rostros. Los ciudadanos siguen expresando que a veces se sienten alejados
a pesar de los esfuerzos y medios tecnológicos para facilitar sus gestiones. Medios en principio no enfrentados a ese humanismo, pero que en ocasiones sienten distantes, fríos, complejos, incomprensibles e incluso, como algunos señalan, en cierto modo inaccesibles. Y ello es casi un clamor en no pocos sectores y ámbitos de la sociedad que sienten la necesidad de una atención y de un encuentro con las administraciones más directos y personales. Rememoramos lo que se ha hecho, que ya forma parte de nosotros. Somos hijos e hijas de muchos acuerdos, de muchos consensos, labrados en el corazón de no pocos conflictos. Y no hay otro camino. Solo se escucha de verdad cuando de alguna manera se responde adecuadamente. Las instituciones competentes y justas son la mayor garantía de la convivencia democrática y el compromiso, la ejemplaridad y el trabajo de quienes estamos en ellas son la clave del respeto a la dignidad de los ciudadanos. Y hemos de respetarlas, para empezar quienes formamos parte de ellas. Debilitarlas o desconsiderarlas es una afrenta directa a la ciudadanía. Estos 40 años nos indican que en medio de no pocas dificultades es posible ampliar los cauces de la dignidad. Y en medio de no pocas dificultades, también hay mucho que celebrar. Muchas felicidades y muchas gracias porque estas palabras de defensor del pueblo encuentran su verdadero sentido en el seno de las Cortes Generales, en el seno de su generosa escucha. Gracias, presidenta. Gracias, señorías. Gracias, señoras y señores.